Hola biocultores, buenos días. Pues aquí cumpliéndoles con esta segunda parte de este programa que hemos denominado Decisiones bioéticas en pandemia. Y en esta ocasión vamos a atender lo referente a pacientes y familiares. Y comienzo diciéndoles que hay un giro en el objetivo de la atención. En momentos de no pandemia, lo que se privilegia en materia de derechos y obligaciones es la autonomía y la preferencia de los pacientes. Y eso es lo que más o menos rige la dinámica de la atención hospitalaria. En momentos de pandemia, estos dos derechos de la autonomía y el respeto a las preferencias se hace un poco de lado porque se privilegia de forma importante el bien común, la seguridad pública. Entonces, ojo con esto. Aquí en estos momentos de pandemia no son ni la autonomía ni las preferencias lo que rigen la toma de decisiones, sino la seguridad pública y el bien común. Y a veces esto puede traer problemas, pero así tiene que ser en momentos de pandemia para que al final pues todos salgamos beneficiados. Esto entonces nos remite a esta dicotomía de derechos y obligaciones. En época de no pandemia, desgraciadamente, se ha privilegiado mucho la noción de derechos y prácticamente no se ha atendido la noción de obligaciones. Aquí la recomendación es que se auxilien con los comités hospitalarios de bioética, y para quien no tenga un comité hospitalario de bioética, tenemos una línea de asesoría bioética abierta para que se construya lo más pronto posible una carta de obligaciones para pacientes y familiares. Porque desgraciadamente, pues así funciona el psique humano y así funciona el colectivo. Mientras no esté escrito, no existe. Entonces, por más que apelen a la noción de entendimiento de las personas, no lo van a lograr si no está por escrito. Y pegarlo a todo lo ancho y largo del hospital para que los usuarios lo vayan captando, lo vayan asimilando y en este sentido vayan actuando conforme convenga para esta cuestión de seguridad pública. Lo primero, digo, cada quien puede armarlo, ahorita no estamos en condiciones de que se haga con la misma dinámica que se establecieron los derechos, pero sí es posible generar este instrumento para simplemente poder normar la conducta lo más que se pueda. De las recomendaciones o de los lineamientos que se deben poner ahí en esta carta de obligaciones, les sugiero lo siguiente. La primera, no mentir. En este momento la gente oculta información más de lo que habitualmente oculta. Ustedes lo pueden poner ya con el estilo y la elegancia o asertividad que gusten, pero el punto crucial es que quede claro que una de las obligaciones preponderantes es no mentir ni en síntomas ni en circunstancias o tratamientos que estén recibiendo en este momento, y más si son sospechosos de estar infectados con coronavirus. El segundo es respetar a las personas que los atienden, porque lo mismo, mientras no se los digan, no existe, por increíble que parezca. La tercera es eh, avisar sobre segundas opiniones. Ustedes saben que los pacientes en su desesperación no acaba siendo segunda opinión, acaban siendo quinta, sexta, séptima opinión y de todos toman parecer. Entonces, avisar si están o no llevando otras indicaciones médicas además de las suyas. Informarse de qué le toca hacer, así con la mayor puntualidad posible, para el cuidado de los pacientes o el cuidado de sí mismo en su casa. El siguiente, obedecer las instrucciones o las indicaciones médicas, no transgredirlas si no hay un motivo claro, porque de esta forma muchas veces los pacientes por pura información de internet
suspenden las indicaciones médicas sin avisar. No violentar su entorno. Esto es muy importante, que la gente entienda que en estos momentos generar violencia solo agudiza más todo lo que ya estamos viviendo y sufriendo con esta pandemia. Y finalmente, cumplir con sus obligaciones financieras, sobre todo en el ámbito privado, porque pues también entender, los hospitales pueden dar y dar mucho, ayudar, pero desgraciadamente pues también tienen que comprar, también tienen obligaciones al interior de su propia dinámica hospitalaria. Entonces, la pandemia convoca la solidaridad, pero no da como para el servicio gratuito. Entonces, esto también tenerlo muy, muy presente. Ahora bien, ya en el ámbito hospitalario, un paciente infectado por coronavirus, la recomendación es que se utilice esta escala de RCP, RCP1, RCP2, RCP3, 4, 5, que los intensivistas dominan muy bien y que en estos momentos vale la pena extenderlo al resto del hospital. Y en este sentido, el paciente infectado con coronavirus en automático colocarlo en RCP2. Y dependiendo de cómo evolucione, en el momento en que empiece a desarrollar falla orgánica múltiple, colocarlo en RCP3. ¿Por qué? Porque aquí hay dos líneas que se tienen que cuidar mucho. Una, no caer en distanasia por inercia, por pura inercia. Y dos, no utilizar recursos de forma ineficaz por tratar de salvar a un paciente que a todas luces no va a ser recuperable y que eso nos lleve a malgastar recursos que se pueden volver valiosos en otro momento. Entonces, ojo con estas dos líneas. Por un lado, evitar la distanasia y por el otro lado, evitar el desgaste de forma ineficaz de los pocos recursos que se disponen. De ahí que la recomendación es tipificar inmediatamente en RCP2 y en cuanto el organismo de muestras de falla en forma irreversible, tipificar en RCP3. Ahora, aquí entra un punto crucial, una línea que también es un giro en la dinámica de cómo se atiende normalmente a los pacientes. Ustedes están acostumbrados al consentimiento informado basado en el numeral 10.1.2 de la norma oficial del expediente clínico. En estos momentos de pandemia, lo recomendable es desarrollar un machote, un formato basado en el numeral 10.1.3 para poderlo desarrollar específicamente para paciente infectado con coronavirus. Y ahí plasmar estas situaciones que estamos platicando. Para empezar, poder ahí establecer quién va a ser la persona que va a pasar visita, o sea, el familiar, designar un visitante único. Nada de que toda la familia quiere pasar o el responsable legal quiere pasar, pero el responsable legal es una persona mayor, con comorbilidades, en fin, con mucho riesgo de que al infectarse sufra mayor deterioro, también se ponga en riesgo su vida y que amerite hospitalización. Entonces, aquí, en ese consentimiento informado, basado en el numeral 10.1.3, ahí remítanse a la norma, por favor, para que vean cómo ahí es que la ley permite construir un consentimiento informado expreso para la circunstancia. Y en ese consentimiento informado, establecer quién es la persona que va a entrar a ver al paciente. Dos, que los familiares se comprometen a que se les cheque la temperatura todos los días, en especial, obvio, al que va a entrar a ver al paciente. Tres, que el paciente, en cuanto presente falla orgánica múltiple,
se le va a colocar en RCP-3, lo cual implica que no se van a dar maniobras de reanimación. Un paciente en falla orgánica múltiple, en estas circunstancias, lo más adecuado es no dar RCP. Suena muy duro, sé que puede haber reacciones controversiales para esto que estoy diciendo, pero entender que estamos en tiempo de pandemia. En estos momentos lo que prevalece es el utilitarismo, pero no en el sentido de que anda ahí por ahí un video circulando, sino en el sentido de que el utilitarismo se fundamenta en ofrecer el mayor bien posible al mayor número de personas posibles. Cuando se está perdiendo la batalla ante un caso, es no engañarnos. El caso está perdido. Y en ese sentido es limitar el esfuerzo terapéutico para simplemente se le dio una oportunidad a esa persona, su organismo no respondió, hasta ahí queda o llega el límite de el esfuerzo terapéutico por intentar salvarlo. Ojo, esto es única y exclusivamente para pacientes infectados con coronavirus. No así para el resto de los pacientes que no estén infectados y que estén en una situación de riesgo, pero por otras razones. Ahora, ¿quién toma estas decisiones? Aquí, por favor, olvídense de esta cuestión de que si van a jugar a Dios, de que si se sienten Dios. No, son decisiones dilemáticas que la recomendación es que las tomen en conjunto o apoyándose con personas, con su comité hospitalario de bioética. No voy a entrar más al fondo en esto porque lo vamos a ver en la tercera sesión, que es exactamente sobre decisiones dilemáticas en momentos de pandemia. Pero lo dejo aquí con esta situación de que son decisiones fuertes, difíciles, pero dilemáticas, pero que se tienen que hacer. Ahora, con respecto a quién tiene que entrar a ver al paciente con respecto a los familiares. Aquí hay tres opciones. Una, que se designe a un paciente único. Dos, que todas estas cámaras que están en los hospitales y que honestamente solo fueron instaladas para vigilarlos a ustedes, se designen o se abra un circuito para ponerlas en el interior de las terapias intensivas con un monitor afuera para que a través de esta interfaz se les pueda mostrar a los familiares cómo está su paciente, dónde está su paciente y con esto evitar o minimizar aún más el riesgo de ser contagiado por entrar a la terapia intensiva. O tres, que ustedes pidan autorización a los familiares o al responsable legal para que ustedes lo filmen en su propio dispositivo de celular y se los muestren fuera de terapia intensiva a los familiares. Todo esto, independientemente de qué opción se pueda realizar, tiene que ser plasmado en este consentimiento informado basado en el numeral 10.1.3, para que de esta forma quede autorizado que los familiares están permitiendo esta forma de ilustrarles cómo está su paciente al interior de terapia intensiva o del área de aislamiento donde lo tengan. Otro punto importante es los niños. En los niños, en el paciente pediátrico infectado con coronavirus, obvio la dinámica es un poquito diferente. ¿Por qué? Porque aquí sí se requiere que un familiar esté ahí acompañándolos. Porque si no, el manejo del niño pues se vuelve muy difícil, sobre todo si ya tiene cierta edad. Y entonces aquí sí es recomendable que esté un familiar adentro mientras las circunstancias lo permitan o hasta donde las circunstancias lo permitan, porque de pronto tienen 3, 4 o 5 niños y aparte 3, 4 o 5 familiares, pues obvio ya la situación se complica un poco por cuestión de el manejo de personal interno. Entonces ahí pues sí, dependiendo de la circunstancia, ver qué se puede hacer o qué no se puede hacer. Muy bien, ahora, dos puntos importantes, o bueno, tres.
El primero, ¿qué información dar? Se llama información suficiente, es decir, la que plasma las posibilidades de recuperación, pero también plasma todas las potenciales complicaciones o secuelas con las que puede llegar o quedar el paciente. Y sobre todo, si hay o no posibilidades de sobrevida, que es lo que más van a preguntar los familiares. Entonces, primero es información suficiente. La segunda es diagnóstico lo más adecuado posible. Mucho está esta cuestión de si se está obligando o no a poner solo neumonía atípica. Miren, aquí, si no tienen cómo hacer la prueba para documentar que sí fue coronavirus, la clínica siempre ha tenido un valor en la historia de la medicina. Y si hay algo que distingue a la medicina mexicana es el poder clínico que tiene. Entonces, si a todas luces, en su criterio clínico, el paciente o la neumonía que está padeciendo es por coronavirus, pongan neumonía típica tipo coronavirus o neumonía típica tipo influenza, que son como que las dos que ahorita nos están ocupando, pero traten al máximo evitar neumonía atípica de origen no determinado. ¿Por qué? Porque una vez que pase todo esto, van a venir 20,000 estudios de investigación, todas las investigaciones habidas y por haber, con el rigor académico, metodológico que pues todos conocemos. ¿Para qué? Para simplemente generar conocimiento. Y entre más clara esté la información desde ahorita, mucho mejor van a ser todos estos estudios científicos, académicos que se van a realizar, que nos van a permitir desarrollar conocimiento con respecto a este virus que pues a todas luces llegó para quedarse. Y que nos van a poder contender, nos van a permitir contender de mejor forma pues con lo que se nos venga en los años venideros. En este momento no tenemos ni la menor idea de qué secuelas van a quedar, cómo se van a comportar esas secuelas, qué otros trastornos van a desarrollar los pacientes infectados con este virus. Eso por un lado, la responsabilidad académica, médica, ética que tenemos todos al entrar en contacto con estos pacientes y registrar esta información para lo que venga después. Y la segunda, por seguridad legal. ¿Por qué? Porque si la familia descubre que sí era coronavirus y ustedes no se lo informaron ni siquiera como diagnóstico sospechoso y lo descubre ya sea en el propio cadáver o ya sea con algún otro miembro de la familia que resulte positivo y que sí se le haga la prueba, puede malinterpretarse como impericia. O incluso, ya saben, siempre las pasiones se desatan, como negligencia. Entonces, por esa razón, ustedes documenten la neumonía a lo que a criterio clínico más prevalezca si no tienen la forma de documentarlo con una prueba. Y si sí pueden documentarlo con una prueba, pues obvio, eso es lo que compete. O sea, entender que esto no es la Alemania nazi, ni ustedes judíos encerrados en un campo de concentración. O sea, ustedes tienen criterio propio, sentido ético, y entonces documenten las cosas como Dios manda, porque después, o sea, esto después de que salgamos de la pandemia, esta situación no acaba aquí. Esto todavía nos va a perseguir unos cuantos años hasta que podamos realmente poder acotarla lo más que se pueda. Ahora, con pacientes que ya están en terapia intensiva y todo el shock que esto representa, la recomendación con respecto a familiares es darles apoyo psicológico inmediatamente donde las circunstancias lo permitan. Porque ahorita tenemos la situación de que muchos psicólogos ya ni siquiera están en los hospitales, pero hay líneas abiertas de apoyo. Por ejemplo, la UNAM ya abrió una línea de apoyo psicológico gratuito vía online. Entonces, tener ese link para que los familiares inmediatamente iniciar
con apoyo psicológico. Reducir al mínimo la toma de decisiones con los familiares, porque entender que si en situaciones ordinarias les cuesta trabajo tomar decisiones, en este momento les va a costar todavía más trabajo. Y entender que ellos difícilmente van a poder asimilar en toda su profundidad esta cuestión del bien común, de la seguridad pública. Ellos van a pelear por su paciente. Entonces, por eso es que las decisiones en estos momentos competen más al médico y al cuerpo de apoyo, al cuerpo institucional de apoyo para esta toma de decisiones, que lo veremos en el siguiente capítulo. Ahora, otra recomendación: en el certificado de defunción pongan el mismo diagnóstico que manejaron en el expediente. Neumonía típica tipo coronavirus o tipo influenza, para que no haya desfases en esta situación y que los ponga en riesgo legal a ustedes. Fomenten la incineración del cadáver. Entender que ese cuerpo, o sea, la persona una vez que fallezca, ese cuerpo sigue siendo un agente biológico factible de infectar todavía, pues como todo agente biológico. Entonces, aunque ya no haya emisión de aerosoles, aunque el cadáver ya no emita aerosoles, pero sí está ahí, la gente lo va a tocar, lo va a abrazar, lo va a besar, en fin, va a estar en exposición pública como elemento de degradación orgánica. Entonces, la recomendación absoluta es fomentar la incineración de esos cadáveres, recordándoles que si caemos en fase 4, la propia institución es la que se tiene que encargar o asegurar que esos cadáveres se van directos a incineración. En estos momentos, en fase 2, es entregar el cadáver a los familiares, pero con esta consigna de que se lleve a cabo una incineración. Si la misma institución ya lo determina, entonces la institución es la que tendrá que asegurarse de que se vaya directo a incineración. No, por favor, no califica en estos momentos el alta por máximo beneficio. No utilicen ese recurso. En estos momentos no califica. Me estoy refiriendo a pacientes infectados por coronavirus. El paciente que ingresa al hospital, si no sucede una recuperación clínica que le permita la sobrevida, es decir, tiene que fallecer adentro del hospital. En estos momentos no se puede utilizar el alta por máximo beneficio, aunque los familiares lo exijan, aunque los familiares amenacen, digan, etcétera. En estos momentos, como les decía, ese derecho de las preferencias o la autonomía queda de lado y se privilegia la situación de seguridad pública. Bien, biocultores, pues yo espero que esta pequeña disertación les sea de utilidad y vamos a recapitular los puntos y por supuesto pues queda abierta la línea para seguir generando estrategias de acuerdo a cómo las circunstancias se vayan desarrollando, sobre todo si esto se va a fase 3, fase 4, que son las más alarmantes, sobre todo la 4. Entonces, la línea está abierta. Recuerden que tenemos ya un correo, asesoriabioética18@gmail.com, para que nos envíen sus dudas, sus comentarios, sobre todo el cómo armar el consentimiento informado para estas situaciones tan específicas y excepcionales. Estamos para servirles. Y bueno, recapitulando los puntos, con respecto a cómo generar una línea de acción para pacientes y familiares, les comento. Número 1, armar la carta de obligaciones para pacientes y familiares. Número 2, tipificar al paciente infectado con coronavirus en RCP2 desde el momento de su ingreso.
Número 3, armar el consentimiento informado en base al numeral 10.1.3 de la norma oficial del expediente clínico. Número 4, establecer quién va a ser el visitante del paciente, estableciendo que va a ser un visitante único. Número 5, diagnóstico adecuado, ya sea por clínica o por prueba. Número 6, recomendar la incineración de los cadáveres. Y número 7, no dar alta por máximo beneficio. Biocultores, quedo a sus órdenes. Los espero en la tercera emisión, que va a ser con respecto a decisiones dilemáticas en momentos de pandemia. Que tenemos una cita para esa sesión, que en breve les informaremos la fecha y la hora. Buenos días. Hasta luego.